Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de un cociente. Bueno, podemos observar que tenemos un ejercicio que dice así: y es igual a 5x2 más 7 sobre 4x3. Como se puede observar, es un cociente, el cual lo vamos a ejecutar o lo vamos a resolver aplicando la regla del cociente en las derivadas. Recordemos lo que nos dice la regla del cociente en las derivadas. Si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de la siguiente expresión, u sobre b, donde u es el numerador y b es el denominador de la expresión, esto va a ser igual a el denominador por la derivada con respecto a x del numerador, que en este caso es u, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador, todo esto sobre el denominador al cuadrado. Esta sería, a grosso modo, la regla del cociente. El denominador por la derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esa sería la regla del cociente. Vamos a aplicar esa regla al presente ejercicio, detalladamente, paso a paso. El objetivo es desarrollar los ejercicios detalladamente, paso a paso, para que sean entendibles. Vamos a hacer el enunciado de lo que vamos a desarrollar. Derivada de y con respecto a x. ¿De qué? Vamos a hallarle la derivada a la expresión. Vamos a dejarlo enunciado: 5x2 más 7 sobre 4x3. Esta es la expresión en la cual le vamos a hallar la derivada. 5x2 más 7 sobre 4x3. Lo vamos a hacer detalladamente, paso a paso. Se sobreentiende que estamos en un proceso de aprendizaje donde todo se hace detalladamente. Apliquemos la propiedad y me quedaría entonces de la siguiente forma. Denominador es 4x3 en este caso. Entonces vamos a hacerlo de esta manera: 4x3, que es el denominador, por la derivada con respecto a x del numerador, que es 5x2 más 7. Denominador por derivada del numerador, menos el numerador, que en este caso es 5x2 más 7, por la derivada del denominador con respecto a x. El denominador es 4x3. 4x3. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado. Ahora sí estamos ya en el momento preciso para poner derivada de y con respecto a x. Lo dejo siempre de último para que me quede bien cuadrado. Aquí podemos observar que le vamos a hallar la derivada a esta suma de funciones, y aquí la derivada de una constante por una potencia. Vamos a recordar la derivada de una suma. Recordamos dentro de las reglas de la derivada de la suma, que en algún momento las estuvimos dando. Dice que cuando yo tengo derivada con respecto a x de u más o menos b, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada
con respecto a x de b. Esa es, a grosso modo, la regla de la derivada de una suma o diferencia de funciones. La derivada de cada uno de los términos de la función. Bueno, además, vamos a irlo haciendo paso a paso y a medida que vaya pidiendo fórmulas las vamos recordando. Apliquemos ese inicialmente. Acá quedaría 4x3. Quedaría entonces 4x3 por la derivada de la suma de funciones es igual a la derivada con respecto a x de 5x2. En este caso, más la derivada con respecto a x de 7. Vamos haciéndolo paso a paso de manera detallada. Menos, ahora tendríamos 5x2 más 7. Aquí sería por, aquí tenemos la derivada de una constante por una función. En este caso la función es una potencia. Entonces quedaría la fórmula de la siguiente forma. Derivada con respecto a x de una constante por una función, donde c es la constante y b es la función, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la función. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar en este caso y quedaría, haciéndolo de manera detallada, quedaría 4 por la derivada con respecto a x de x3. Vamos haciéndolo paso a paso de manera detallada. Aquí tendríamos, podemos resolver esto, potencia de una potencia. Aquí tendríamos 4 al cuadrado sería 16. Y aquí tendríamos potencia de una potencia. Recordamos que hay una propiedad que me dice de la potenciación cuando yo tengo a la n y esto a su vez elevado a la m, va a ser igual a la n por m, potencia de una potencia. Entonces aquí multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6, sería x, 3 por 2, 6, x a la 6. Aquí sería entonces ya derivada de y con respecto a x. Bueno, aquí derivada de una constante por una función, y aquí tenemos la propiedad que la aplicamos en algún momento. Ahora nos toca aplicarla nuevamente en este caso. Vamos a ir haciendo el ejercicio detalladamente y quedaría 4x3 que multiplica, aquí haciéndolo paso a paso sería 5 por derivada con respecto a x de x2 más derivada de una constante. Recordamos la fórmula de la derivada de una constante que me dice, cuando yo tengo una derivada con respecto a x de una constante, esto va a ser igual a 0. Llámese una constante, un número cualquiera. Entonces aquí tendríamos derivada de 7, en este caso 7 es una constante, un número cualquiera, me da 0. Menos, acá tendríamos 5x2 más 7 por 4, que multiplica derivada de una potencia. Derivada de una potencia, vamos a recordar la fórmula que me dice así: cuando yo tengo derivada con respecto a x de a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Esta es la fórmula para la derivada de una potencia. La aplicamos acá, derivada de x3 de una potencia, quedaría entonces 3 que multiplica a x a la 3 menos 1.
toda esta expresión sobre 16x6. 16x elevado a la 6. Esto sería aquí entonces derivada de y con respecto a y. Estamos haciendo el ejercicio detalladamente paso a paso. Aquí quedaría 4x3 que multiplica a 5 por derivada de una potencia, la vamos a aplicar acá, que es la que tenemos en este caso acá. La regla me dice entonces que es igual a 2x a la 2 menos 1 más 0, simplemente esa misma expresión, menos 5x2 más 7. Acá resolvemos los coeficientes, 4 por 3, 12. Aquí sería por 12 x, 3 menos 1, 2x a la 2. Toda esta expresión sobre 16x6. 16x a la 6. Esto va a ser acá igual a derivada de y con respecto a x. El tablero se nos está acabando. A ver si podemos aprovechar una parte de ese tablero ahí. Bueno, miremos a ver cómo aprovechamos lo que nos queda de tablero. Acá tendríamos entonces que resolver esta expresión y quedaría 4x3 derivada de y con respecto a x va a ser igual 4x3 que multiplica 5 por 2, 10. Resolvemos esto, pues 5 por 2, 10. Aquí sería entonces 10 x a la 2 menos 1, simplemente sería x menos, acá tendríamos, podemos aplicar propiedad distributiva aquí, 12 por 5 sería 60. 12 por 5 sería 60. Vamos a abrir el paréntesis, quedaría 60. x2 por x2 me daría x4. 60 x4 más, multiplicamos 7 por 12. Yo digo 7 por 2, 14, 4 y llevo 1. 7 por 1, 7 y 1, 8 daría 84. 84 x2 más 84 x2. Bueno, listo. Todo sobre 16 x6 sobre 16 x6. El tablero se ha ido agotando. Acá multiplicamos 4 por 10, quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual 4 por 10, 40. x3 por x1 daría x4 menos por nada menos 60x4, 60x4 menos aquí menos por más da menos menos 84 x2 sobre 16 x6. Vemos que el ejercicio lo estamos desarrollando paso a paso. Aquí tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual 40 menos 60 sería, vamos a
sería menos 20x4 menos 84x2 sobre 16x6. ¿Qué se nos ocurre? Podemos factorizar. Si observamos en el ejercicio es posible factorizar porque tenemos menos 20x4 menos 84x2 sobre 16x6. Podemos factorizar y me quedaría entonces, cuando yo factorizo, me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí yo digo, el 20 tiene mitad, al igual que el 84. El 20 tiene cuarta parte, al igual que el 84. Por tal motivo quedaría 4x2 factor de menos 5 x2. Yo digo 4 por 5, 20 menos 20, x2 por x2, x4 menos 84, y 84 entre 4. Yo digo 4 entre 8 entre 4 a 2, 2 por 4, 8, que de 8, 0, bajo el 4, 4 entre 4 a 1, 1 por 4, 4, 0. Quiere decir que es 21. Entonces me quedaría menos 21 x2, simplemente menos 21. Vamos a borrar las operaciones auxiliares. Ahí quedaría menos 21, listo. Y acá sería sobre 16x6. Acá vemos que es posible. Simplificar cuarta parte y aquí cuarta parte. Aquí podemos eliminar x2 y acá de x6 eliminamos x2. Y me quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a cuarta parte de 4, simplemente es 1. Y si eliminamos x2 y x2, acá quedaría igual. Entonces arriba quedaría menos 5 x2 menos 21. La cuarta parte de 16 es 4. Y aquí eliminamos x2, quedaría x4. Si observamos detenidamente, quedaría entonces derivada de y con respecto a x igual a menos 5x2 menos 21 sobre 4x4. Lo revisamos. Siempre es conveniente echarle un vistazo. Nos separamos y miramos retrospectivamente y nos damos cuenta que ese sería el resultado del ejercicio. Ya que lo hemos hecho detalladamente, paso a paso, sin omitir nada, apropiándonos de las propiedades, las reglas de la derivación y las propiedades que nos proporciona el álgebra en el caso de la potenciación, y de esa forma hemos llevado a cabalidad, o hemos resuelto detalladamente, paso a paso, el ejercicio de una manera muy didáctica para que no se nos olvide nada y las propiedades que hemos utilizado. Cabe recordar de que estos ejercicios se pueden hacer de una manera mucho más compacta, mucho más cortico, más compacto se pueden hacer. Pero no es conveniente porque estamos en un proceso de aprendizaje y en mi caso particular siempre prefiero, y me identifico con algunos autores, que prefieren que las matemáticas se les apliquen todas las propiedades. La matemática es para aplicar las propiedades, no para estarlas abreviando, no para estarlas brincando. Entonces hemos aplicado las propiedades detalladamente, paso a paso, y hemos llegado felizmente al resultado. Un resultado muy bonito, donde se ha desarrollado cabalmente el ejercicio. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni,
en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los primeros beneficiados en las actualizaciones permanentes. Recuerden compartirlo con sus amigos, familiares y amistades, para que también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.